Hola, soy Alan Jiménez de la carrera de IT 3A de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio y en este video voy a explicarles cómo hacer una calculadora con Python utilizando la librería Tkinter. Bueno, este es nuestro código y en la primera línea lo que vamos a hacer es importar la librería. Después vamos a crear la ventana principal de la aplicación y establecer el título de la ventana principal. Después vamos a cargar el icono de la ventana principal y este tiene que estar guardado en la carpeta del proyecto o de lo contrario especificar la ruta. Luego vamos a crear un marco dentro de la raíz que es nuestra ventana principal y este va a ser el contenedor de nuestros widgets para la calculadora, como son los botones y los entries, etcétera. Lo empaquetamos con el método pack y luego tenemos las variables para controlar los elementos y las dimensiones de la calculadora. Primero tenemos la variable número pantalla que es de tipo string y que se va a inicializar en 0. Esta variable es la que guarda el texto que va a mostrar en el entry de la pantalla. Luego tenemos la variable fuente, que esta variable controla la fuente de la pantalla y tiene una fuente remaster que no viene instalada en el sistema y por lo tanto tenemos que instalarla previamente. Después tenemos la variable que controla la fuente de los botones y a continuación el ancho y el alto de los botones. Después tenemos nuestra variable pantalla que es un entry que está en nuestro frame calc y que tiene un texto almacenado en la variable número pantalla y al igual que la fuente que es controlada por la variable que explicamos anteriormente. Y después con pantalla.grid le decimos que cree una grilla para poder tener nuestros elementos más alineados y en esta ubique nuestra pantalla en la primera fila y en la primera columna. Y con callspan le decimos que esta va a abarcar 4 columnas. Después con pantalla.config, que es para la configuración de la pantalla, le decimos que el color de fondo, el background, va a ser black y con un código hexadecimal le decimos que el texto de la pantalla va a ser verde, foreground y el verde en hexadecimal, y con la justificación a la derecha como la tienen las calculadoras. A continuación tenemos la variable num, que es la que contiene el número que se está ingresando. Luego la variable res, que es la que va a guardar el resultado, la inicializamos en none, o sea ninguno. Y operación, que también en una cadena vacía es la que contiene la operación actual, por ejemplo suma, resta, multiplicación o división. Luego tenemos nuestra primera función, que esta es número pulsado y recibe el argumento que es un dígito. Esta función declara que la variable num es global y a continuación hace la comparación de si la pantalla muestra un 0 o no hay o hay una cadena vacía. Esta va a reemplazar esa cadena vacía por el número ingresado, por el dígito. De lo contrario, agregará el dígito al número actual, es decir, lo sumará. Luego, en la siguiente línea actualiza el número actual. Después tenemos nuestra función setOperación que recibe el argumento operación. Esta manda a llamar las variables globales res, num y operación. Y en nuestro primer if, si hay un número ingresado y si operación y res no son non, si operación es igual a suma, el num se convertirá a float y se sumará a res. De lo contrario, si operación es igual a resta, num se convertirá a float y se restará a res, y así sucesivamente. Solo en la división contiene otro if que es para prevenir la división por 0 y en caso de que se divida por 0 pues mostrará un error.
Luego esta parte del código es muy parecida, solamente muestra que si no hay operación previa establecida, pues establece el resultado inicial, a diferencia de la anterior que lo sumaba al ya existente. Luego tenemos un if para hacer la comparación de que si el resultado es un entero y si es un entero lo muestra sin decimales. Si no, si esta condición no se cumple, lo mostrará como con decimales y con la excepción de que si es un número no válido mostrará un error. Luego tenemos nuestra función igual, que esta parte también es muy parecida a la anterior, ya que en ocasiones los botones de operación se comportan muy parecido al igual, ya que si ponemos 2 más 2 y después ingresamos otra vez más 2, este sumará la operación anterior. Entonces, a diferencia del botón igual que solamente hará la operación final. Entonces este es muy parecido, primero tiene un if, checa la operación, la compara, si es suma, resta, multiplicación y división, el proceso prácticamente es el mismo, la única diferencia es el signo que va a usar y en la división tiene su otro if para prevenir la división por cero. Igual que nuestra función de operación, este primero comparará el resultado y si es entero lo mostrará en entero y de lo contrario con punto decimal y si es no válido mostrará error. Luego tenemos nuestra función operación pulsada que recibe el argumento operación y que prácticamente solamente pasa el parámetro a la función set operación. Luego tenemos nuestra función borrar que prácticamente manda a llamar las funciones globales num, res y operación y las actualiza con valores de cadenas vacías y non respectivamente y número de pantalla lo reinicializa en 0. A continuación tenemos nuestros botones y en nuestra primera línea tenemos el botón 7 que es igual a botón que está en nuestro frame calc y que tiene como texto 7 seguido por una coma de width que es el ancho, height alto y font que es la fuente, que todo esto está controlado por nuestras variables que está en la parte principal del código y con lambda esto lo usamos para utilizar una función como argumento. Después mandamos llamar la función número pulsado con el 7 como argumento. Después con botón 7.grid ubicamos nuestro botón en la grilla, en la fila 2, la columna 1 y prácticamente el botón 7, 8 y 9 y el botón de división van a estar en la misma fila y solamente cambiará la columna de 1, 2, 3 y 4. Al igual que los de la siguiente fila, de la fila 5, y así estará toda nuestra construcción de botones como los de una calculadora. Y al final tenemos nuestro contenedor raíz en un bucle. Ya solo queda hacer las pruebas y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.